Recibo un cordial saludo de parte de Academia Debate Sociedad en esta nueva temporada de podcast en este 2025. Qué gusto contar con nuestro invitado, Aldrin Gómez. Bienvenido, Aldrin. Buenas tardes. Hola Luis, un placer, como siempre, estar contigo y con toda la distinguida audiencia de Academia, Debate y Sociedad. Bueno, quisiera que por favor te presentes a toda la audiencia que nos está escuchando y que nos está mirando a través del canal de YouTube y también de Spotify. Van a estar evidenciando este podcast y sobre todo sería importante que nos hables de ti, cuáles son tus proyectos, en qué te encuentras en este momento, previo a empezar con el tema que vamos a analizar acerca de las elecciones 2025, un asunto que nos tiene en expectativa a todos los ecuatorianos. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Aldrin Gómez, mi especialidad siempre ha sido el derecho público, constitucional, administrativo, tributario, económico, financiero. De hecho, en esa materia hice mi especialidad en la Universidad de Salamanca, en análisis económico del derecho. Prácticamente economía, entonces bastante amigable con las matemáticas. Entonces, bueno, en ese sentido, hoy en día estoy iniciando un nuevo proyecto que es mi estudio jurídico, donde nos dedicamos al litigio en derecho público de igual manera. Entonces, también nuevamente regresando un poquito a las aulas, a la cátedra, algunos proyectos por ahí, pero bueno, ahí también con el gusto de estar nuevamente a los años en la Academia Debate y Sociedad. Muchas gracias, Aldrin. Siempre es un gusto contar contigo en este espacio académico y sobre todo poder llegar a todos los jóvenes que se están preparando para ser abogados y como también a los profesionales y a la ciudadanía en general que les interesen estos temas y sobre todo en la coyuntura que vive el país frente a las elecciones 2025 que nos ha dado también varias sorpresas en esta primera vuelta y evidenciamos una serie de comportamientos electorales los cuales debemos tratarlos del día de hoy. Por ejemplo, uno de los problemas que de alguna manera se han identificado a nivel de América Latina es la polarización, pero hoy en el Ecuador estamos evidenciando que el país se encuentra dividido y tras los resultados de las elecciones 2025, tú puedes evidenciar cómo está el mapa del Ecuador en esa división, ¿no? Como tal. Entonces, yo quisiera preguntarte cuál es tu opinión, tu criterio respecto a esta problemática. Bueno, a mí me parece que la polarización que vive el país es bastante penosa. A nivel de Sudamérica hemos visto ya lo que ha sucedido con naciones que de igual manera se han encontrado polarizadas. Recordarás tú lo que pasó con el caso de Perú, sobre todo en donde prácticamente se decía, o el eslogan de muchos de los políticos que eran contrarios al partido político de Fujimori, decían todos menos Fujimori, ¿no? Y mira qué es lo que está sucediendo hoy en día políticamente en Perú, bueno, porque naturalmente en la economía Perú creo que le lleva a Ecuador años luz y eso es también bastante penoso. Ahora, lo que es bastante penoso para Ecuador, me refiero, ¿no? Bien por Perú. Lo que pasa, en cambio, en Ecuador también es una situación que no podemos dejar atrás. Mira, el correísmo dejó ya el gobierno, digámoslo, por ahí por el 2017, porque naturalmente con el gobierno de Lenín Moreno vimos que hubo un distanciamiento entre lo que era el correísmo inicial o el correísmo original y el nuevo correísmo instaurado por Lenín Moreno. Recordarás tú también la consulta popular, pues que llevó prácticamente a la remoción de muchas de las autoridades que fueron nombradas por el correísmo, este denominado Trujillato, como se lo conoce. Y pues bueno, muchos dijimos o dimos por entendido que el correísmo había quedado atrás. No debemos desconocer también que el correísmo muy hábilmente ha sabido mantenerse con vida durante todas estas elecciones al punto de que prácticamente 10 años después, en las elecciones todavía se sigue hablando de Rafael Correa, en los debates todavía Rafael Correa es el centro de crítica, el centro de atención de todos y siempre existe este partido que se abandera del correísmo
hoy en día la Revolución Ciudadana nuevamente y luego el contrario, ¿no? Primero fue, bueno, digámoslo de esta manera, primero fue el Lenin Moreno con una facción de la Revolución Ciudadana que le dio la contra a la facción original de la Revolución Ciudadana, luego vino el lacismo y ahora pues el novoísmo. Y hemos visto que a pesar de que el nuevo presidente, cuando terció en las elecciones de 2024, se había denominado como que no es un anti, ¿no? Que no es ni anticorreísta, ni antilacista, ni nada por el estilo, sino que él buscaba de cierto modo una política de conciliación. Ahora vimos que de frente pues se ha abanderado de un anticorreísmo, sobre todo desde el asalto a la Embajada de México, ¿no? Donde vimos que prácticamente hubo un rompimiento de relaciones entre la facción de ADN y la facción de la Revolución Ciudadana. Entonces es penoso, es lastimoso esto porque estamos hoy en el país viviendo esta polarización y prácticamente la ciudadanía está, he escuchado a muchos que pretenden justificarle cualquier cosa a los presidentes de turno con tal de que sean contrarios al correísmo. Y eso tampoco está bien, porque eso nos quita objetividad respecto de lo que se debe demandar de lo que se debe demandar de un primer mandatario y claro, prácticamente nos hace aguantar cualquier arbitrariedad con el pretexto de que no vuelva el correísmo. Entonces, esos son los peligros de mantener esa polarización y no se diga pues los enfrentamientos que sufre también la sociedad por efecto de esta polarización. Otro de los temas que hemos evidenciado en estas elecciones, sobre todo en la primera vuelta, es que el sistema político se encuentra en un caos. Hay una fragmentación, existe un aumento de candidatos y de partidos políticos, los cuales hemos visto que no han llegado ni al 1% en los resultados de las urnas de la primera vuelta. Esto es preocupante porque incluso varios analistas políticos han señalado algo como un tipo de oportunismo por parte de ciertos actores políticos y también han evidenciado que hay falencias en el sistema político y hay que hacer reformas. ¿Qué piensas tú acerca de ello? Mira, lastimosamente hoy en día, como está conformado o como está redactado el Código de la Democracia, te da justamente para que esta gente que en realidad no busca ganar, sino es simplemente que tengan un poco de palestra y a partir de ahí empezar una carrera política, empezar pues a dar a conocer su nombre, distinto a lo que sucedía antes, ¿no? Antes prácticamente los dignatarios de la elección popular era gente de trayectoria conocida, era gente que se había destacado en algún ámbito de su vida privada, de su vida profesional. Lo que no sucede ahora, hoy a los candidatos prácticamente los conocemos cuando inscriben sus candidaturas en el Consejo Nacional Electoral y a veces ni eso, porque hay mucha gente que no conoció a muchos de los candidatos que hoy se lanzaron. Ahora, si vamos un poquito a la raíz del problema, creo yo, es esa falta justamente de sistema de partidos de la que adolece Ecuador, ¿no? Recordarás tú que no solo en Ecuador, sino siempre en la región, por ejemplo, también sucede en Estados Unidos, donde tú tienes partidos que son abiertamente de izquierda y abiertamente de derecha, o abiertamente conservadores o abiertamente liberales. Eso pasaba en Ecuador y claro, naturalmente tú conocías y podías entender cuál era el plan de gobierno y sabía la gente a qué atenerse si votaba o se decantaba por una u otra opción. Hoy en día, lastimosamente, con esto de que no soy ni de izquierda ni de derecha, como suele decir el profesor Rafael Ollarte, le pones nombres de yogur a los partidos políticos, no te abanderas de ningún tipo de ideología y eso te da para que el día de mañana puedas estar haciendo lo que te dé la gana, puedas estarte lavando las manos, puedas estar camiseteando. Entonces, esa falta de partidos políticos, esa falta de institucionalidad dentro de los partidos es la que le hace daño, porque recordarás tú que antes los partidos políticos servían, y así lo dice la literatura de derecho electoral, los partidos políticos servían como una especie de cernidera, ¿no? Para la sociedad. ¿Por qué?
Porque si algún, por ejemplo, algún candidato o algún dignatario de elección popular cometía algún acto de corrupción y tú naturalmente lo ubicabas con el Partido Liberal o con el Partido Conservador, eso hacía pues que la gente le sancione con cierto rechazo moral al propio partido político y no se diga pues a la persona que cometió el acto de corrupción. Entonces los partidos políticos cuidaban mucho de quién enrolaban, a quién enrolaban en sus filas, justamente por eso, porque trataban de mantener un buen nombre, cuidaban perfiles, cuidaban que la gente que ingrese a sus partidos políticos sean gente proba. Hoy en día, como te digo, como tienes una cantidad innumerable de movimientos políticos, ni siquiera son partidos políticos, pues bueno, ves a la gente prácticamente saltando o bailando de partido en partido, ¿no? Hoy le ves por la Revolución Ciudadana, mañana le ves por ADN, mañana por el Partido Social Cristiano, entras a la Asamblea Nacional, empiezan los camiseteos y pues todo eso es lo que creo yo aúna a la crisis política que vive el país. Perfecto. Justo escuchaba también en la noche del domingo que se anunciaron los resultados de la primera vuelta, que ha habido un comportamiento electoral de emociones más no de ideología, y es lo que tú señalas, es decir, muchas personas incluso están perdiendo esa cohesión social, ese sentido de pertenencia, de ser ecuatorianos. Incluso también vino otro problema que es los regionalismos, que estos de alguna manera también han estado afectando al país como tal, y dentro de los análisis que se hacen en los diferentes medios de comunicación, en las diferentes columnas de opinión en nuestro país y a nivel internacional, es que estamos evidenciando que no hay un compromiso con el país y que prácticamente se están viendo figuras políticas que solo llegan a determinados puestos o funciones con la finalidad de vanidad, más no de servir al pueblo. Mira, lastimosamente esa es una realidad que está sucediendo en el país y yo quiero quedarme con eso que tú has señalado respecto del voto emocional, pero lo quiero redireccionar de otra manera. La gente hoy en día está votando emocionalmente, sí, pero no está votando, por ejemplo, porque, bueno, a ver, si hay gente que se decanta por el correísmo porque cree fervientemente en el plan político del correísmo y eso está bien. Hay gente que se decanta por el plan político de ADN y cree en lo que dice el presidente Nova y está bien. El problema es que hay gente que vota por miedo a lo que puede hacer el uno o lo que puede hacer el otro. Por ejemplo, yo voto por ADN porque, uy, qué miedo el correísmo. Porque cuidado y viene el correísmo y regresa Rafael Correa, sale Jorge Glass, regresan los Alvarado, bueno, un sinfín de cosas que podrían pasar y pucha, si es que entra el correísmo no lo saca nadie, ¿no es cierto? En cambio, por el otro lado es, no, no, yo voto por Rafael Correa, pero no porque, no tanto porque sea correísta, sino porque qué miedo el nuevo presidente, vemos que no solo tiene poder político, sino también tiene poder económico, hemos visto ya esos alardes de arbitrariedad, de no querer reconocer a su vicepresidente de la República, de querer saltarse la normativa, entonces yo creo que ese es el voto emocional que tiene hoy en día la gente, ¿no? Votar por miedo más que por una convicción. Y eso es también bastante penoso porque de cierta manera coarta tu libertad de elección, ¿no? Tú no vas libre a una elección, sino vas con ese miedo de que gane el contrario, con ese miedo de que qué podría pasar, no como en los países de democracias mucho más sólidas, donde sabes que independientemente de quién gane, claro, con ciertas diferencias, con ciertos matices, pues no vas a quedarte sin trabajo si es que gana la opción A, o no vas a tener que salir del país si es que gana la opción B. O sea, son de cierto modo ciertos actos de violencia política que se ejerce sobre la ciudadanía que no va libre a votar, sino que en realidad va un poco atada de manos a elegir una opción que ni siquiera en muchas ocasiones representa lo que ellos quieren o sus ideologías o su visión de lo que es un país. ¿Tú qué consideras que deben ser
los requisitos que deben tomar, digamos, ciertas autoridades para estar ahí, digamos, en la Asamblea Nacional, porque actualmente tú sabes que la Constitución, los requisitos que establecen para llegar a ser asambleísta, pero esto ya está en discusión porque se quería hacer algunas reformas con la finalidad de alguna manera limitar y generar un poco más de compromiso para esas personas que quieran llegar a la Asamblea Nacional. Mira, a ver, yo creo que sí se deberían establecer ciertas reformas respecto de quienes acceden a una curul en la Asamblea Nacional, pero yo no me iría tanto por el hecho de exigirles un título, ¿no? De la titulitis. Yo conozco mucha gente que es muy valiosa, es muy inteligente y mucho más preparada que mucha gente que anda ahí acartonándose de tener PhDs, de tener maestrías, de tener un montón de cosas. Yo soy enemigo de esta cosa de la titulitis. ¿Por qué? Porque hoy en día el hecho de ser PhD, el hecho de ser máster en alguna cosa, de cierto modo yo siento que a la gente le pone sobre un estándar moral superior hacia los demás. Y como tú eres PhD y como tú eres máster, entonces nadie te puede decir absolutamente nada. Y yo creo que eso va precisamente en contra de ese sistema de méritos y oposición que debería existir, que dice la Constitución. Entonces yo no me iría tanto por ahí, pues como te digo, pues hoy en día yo conozco muchos PhDs, máster que dejan muchísimo que desear, muchísimo que desear. Entonces, a lo que yo me iría es tal vez alguna reforma donde se ponga mucho más cuidado a la probidad, a la honestidad de la gente que entra a la Asamblea Nacional, que sea alguien que se haya destacado, mm, que no tenga mancha alguna en su hoja de vida. Y no me refiero necesariamente a que sea un desconocido, porque prácticamente si no has hecho nada en tu vida, nada te pueden decir, pues eso es lógico. Me refiero a que haya sido una persona que haya mantenido una posición respecto de algo, que la hayas defendido dentro de los estándares de honestidad, de probidad, que seas una persona que hayas connotado, que hayas defendido alguna situación, que no te hayas visto inmiscuido en problemas de corrupción, en situaciones que dejan mucho que desear, porque hoy en día, lastimosamente, creo que la sociedad ecuatoriana ya nos hacemos, ya es como que no nos siquiera sorprende, ¿no? Vemos gente que está siendo investigada por delitos de corrupción, de estafa, de abuso de confianza, y son gente que tercean por una curul en la Asamblea Nacional, son gente que tercea por dignidades a elección popular y lo hacen ya sin sonrojarse. Entonces, me parece que yo creo que las reformas deberían ir por ese lado. Debería sentarse mucha gente con probidad notoria a pensar cómo puedes establecer de cierto modo esa cernidera para tratar de evitar que cualquier persona que prácticamente te funja de payaso entre a la Asamblea Nacional. Otro de los temas que han circulado y entre las propuestas de los candidatos es una nueva constituyente. ¿Qué conllevaría eso para el Ecuador? Yo creo que el momento histórico que vive el país no nos da para una nueva constituyente. Entiendo que la constitución del 2008 es una constitución pues que dio mucho para el hiperpresidencialismo, concentró muchas atribuciones y competencias en el Ejecutivo, pero mira, yo no creo que la solución a los problemas de Ecuador esté en una nueva constituyente, esté en reformar la constitución, en reformar las leyes. Acá, lastimosamente, desde los años 80 hemos creído que los problemas se solucionan reformando leyes, reformando constituciones, haciendo nuevas constituciones, y ese no es el problema. El problema es que la gente no cumple las reglas que tienes. Entonces, tú puedes hacer la mejor constitución del mundo, tú puedes elaborar la mejor ley del mundo, el mejor código penal, el mejor código civil, el mejor código procesal civil, pero si la gente no tiene esa voluntad política de cumplir las reglas del juego, te da lo mismo, o sea, te da exactamente lo mismo. Entonces yo creo que la sociedad ecuatoriana, lastimosamente, no ha tocado fondo y no sabe lo que es no tener una institucionalidad, a pesar de que la estamos viviendo, a pesar de que estamos viendo de que no tenemos seguridad, no tenemos salud, no tenemos educación, no tenemos prácticamente nada. Los asesinatos están a la hora del día.
las extorsiones están a la hora del día, pero el ecuatoriano promedio, o por lo general el ecuatoriano piensa que eso sucede en la costa, eso sucede en el sur, eso sucede muy al norte, eso no me sucede a mí. Y ese es el problema, creo yo, de la sociedad ecuatoriana, que es una sociedad egoísta, que mientras no me suceda a mí, mientras no me pase a mí, entonces todo bien, no pasa absolutamente nada. Y el momento que te pasa, ahí es cuando realmente te das cuenta de que estás en un problema y cuando quieres salir ya es muy tarde. Entonces, eso es lo que pasa hoy en día en Ecuador. Yo creo que todavía no hemos tocado fondo, a pesar de lo mal que estamos, todavía no hemos todos concientizado de que debemos hacer una unión nacional para salir de los problemas que tenemos, hacer una reforma institucional que no solo implica una reforma a la Constitución, sino que implica una forma a toda la institucionalidad pública, privada, mixta, de todo tipo de naturaleza. Entonces, yo creo que cuando el Ecuador toque fondo, y es penoso decirlo, espero que ahí ojalá nos demos cuenta de que tenemos que hacer una verdadera reforma. Por ejemplo, recordarás tú lo que pasó en Brasil, siendo que Brasil es prácticamente un continente, ¿no? Recordarás tú que pues prácticamente las autoridades brasileñas estaban cooptadas por el narcotráfico, por las bandas criminales, y qué es lo que tuvo que hacer Brasil, no solo invertir en seguridad, sino también recibir primero apoyo internacional, no necesariamente en materia de seguridad, que también es necesario, pero también en materia de capacitación, en una materia de reforma institucional del servicio público. ¿Por qué? Porque naturalmente prácticamente todos los servidores públicos en Brasil estaban coimados por alguien o pertenecían a alguna banda. Entonces lo que les tocó es primero limpiar casa adentro, y luego solo los mejores perfiles son los que se postulaban o ahora se postulan para las funciones, las instituciones públicas. Y ellos invierten muchísimo, muchísimo en capacitación, mandan a sus funcionarios públicos fuera del país a que se capaciten en materia de corrupción, en materia anticorrupción, perdón, en materia de economía, en materia de derecho. De hecho, cuando yo hice la maestría, tenía varios compañeros que eran brasileños, unos eran fiscales, otros eran jueces, que estaban ahí estudiando con becas del Estado brasileño. Entonces, eso acá no tenemos. Acá, lastimosamente, vemos que el funcionariado público, con honrosas excepciones, sí te lo digo, pues es gente que, perdona que te lo diga, a veces no está preparada para el cargo que está ejerciendo y va a aprender al cargo. Y no me refiero solo al servidor público 1, al servidor público 2, no, no, me refiero a altas autoridades, a altas cortes que sin tener conocimiento de lo que hacen van al cargo a aprender. Eso es algo preocupante porque estamos viendo que la institucionalidad se ha debilitado, pero de una forma considerable y sobre todo hemos evidenciado también actos de corrupción bochornosos que incluso han tomado la Administración de Justicia y que hoy se están ventilando dentro de los diferentes casos, ¿no? Como tal. Ahora hay una situación que vemos que también se genera una polémica en cada función del Estado. Si no está en una polémica la función ejecutiva, está la legislativa; si no está la legislativa, la judicial; la función de transparencia y control social a través del CPCC, y para rematar también el Consejo Nacional Electoral, que también no es que se ha quedado al lado de los problemas como tal, ¿no? Entonces eso también nos conlleva a hacer reformas integrales que conlleven a reforzar esa institucionalidad y sobre todo se luche contra la corrupción, que es algo que está afectando y que de alguna manera hay muchas personas que incluso siguen trabajando ahí en las diferentes funciones del Estado, aun cuando ya debían haber sido cambiadas o incluso ya no debían estar ahí. Entonces eso nos genera también una preocupación y esto conlleva a ver de que no hay ese compromiso con el sector público y que el sector público cada vez se vea desnaturalizado. Si el sector público está de alguna manera en la Constitución de la República del Ecuador súper claro sus principios, su forma de operar, pero eso no funciona
en este momento, porque estamos viendo que está pasando lo contrario y que de alguna manera esto está afectando incluso a los derechos de los ciudadanos. Totalmente de acuerdo contigo, Luis. Mira, lastimosamente, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana todavía no termina de conformarse bien porque ni bien se posesionan consejeros, ya están siendo destituidos por haber incumplido decisiones de la Corte Constitucional. Están peleándose entre quién es el presidente y quién no es el presidente, y todavía está pendiente el nombramiento de la Fiscal General de la Nación, de los miembros del Consejo de la Judicatura, de los miembros del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, de la Defensoría Pública, y lastimosamente esas son competencias que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, pero que hasta ahora no vemos. O sea, lastimosamente hemos visto que es un organismo que ha resultado, digámoslo así, inútil para lo que se creó realmente, no tan inútil para ciertos políticos quienes prometieron en un primer momento eliminarlo, y luego cuando se dieron cuenta que era la cereza del pastel, pues prácticamente lo dejaron con vida. Y lo que yo creo es que por ahí podría ir una reforma. Recordarás que ya la Corte Constitucional dijo que para eliminar el Consejo se necesita una reforma parcial, y para solo quitarle las potestades nominatorias o todas las potestades que tiene el Consejo, solo necesitas una enmienda. Ahora, yo creo que, por ejemplo, en ese caso deberías pasar nuevamente la potestad nominadora al Congreso Nacional, a la Asamblea Nacional, a pesar de que es un organismo que de igual manera está bastante criticado. Creo que sí, de cierto modo, tiene algo más de legitimidad al elegir a las autoridades, ¿no? No es lo mismo que te elijan 5 personas a una autoridad a que lo hagan 132 asambleístas, ¿no? Creo que sí podría haber mucho más debate y un control mucho más pormenorizado, digamos así, de las autoridades que tú estás eligiendo. ¿Qué nos puedes decir respecto a la inseguridad que vive el país, el tema de la falta de acceso a la educación, el desempleo, también el tema de la igualdad y no discriminación, entre otros temas que también nos conllevan a la preocupación de cómo está este momento? Y bueno, tampoco es que vamos a hacer mea culpa al gobierno actual, ¿no? Porque hay cosas que también se han venido arrastrando de gobiernos anteriores, y es importante destacar eso, de que en muchos de los casos, por ejemplo, las crisis carcelarias no es un tema de hoy, es un tema que ya ha venido desde hace muchos años, pero que no han tenido soluciones a los temas estructurales, a los temas de fondo, también de cambiar al personal como tal, el tema de la corrupción que ha afectado al sistema de rehabilitación social. Todos estos asuntos también conllevan a afectar a los ciudadanos. Mira, es que yo creo que en el país hoy en día la prioridad número uno es la seguridad. Sin la seguridad no tienes absolutamente nada, nada, o sea, nada. ¿Por qué? Porque la gente no tiene libertad de salir a ejercer sus actividades económicas porque te extorsionan, no tienes la libertad de salir a educarte porque por ahí te encuentras en el lugar equivocado y tu hijo se muere en una balacera. La gente no tiene la libertad ni siquiera de salir, de emprender, de hacer absolutamente nada, porque lastimosamente el Ecuador está cooptado por el narcotráfico, y esa es una situación que la gente todavía no termina de entender. Escuchábamos recientemente pues, a un representante del gobierno italiano indicar que el 70% de la droga mundial sale de Ecuador, y parece que no dijo nada. O sea, nadie entiende la dimensión de lo que ha dicho el señor, el representante del gobierno italiano, porque eso implica decir que prácticamente, o al menos el 70% también de la economía del país, directa o indirectamente, está inmiscuida en el narcotráfico a través de los diferentes delitos que son asociados al narcotráfico, sobre todo el lavado de activos. Entonces, si es que tú no empiezas a combatir ese, que es el principal problema, difícilmente vas a poder otorgarle a la gente los derechos que dice la Constitución, por una simple razón, porque sin dinero no hay derechos. Por esa razón.
Y como la gente no puede salir a ejercer libremente sus actividades económicas, no tiene dinero para meterse en el bolsillo y poder costearse una vida digna. Y no necesariamente porque te están vacunando, no necesariamente porque te están extorsionando, sino porque al verse inmiscuida la economía, todo el motor o el aparataje económico en el narcotráfico, en el lavado de activos, aunque sea indirectamente, ya te genera cierta desventaja. Te pongo un ejemplo. Existen empresas que importan cualquier tipo de bienes. Hay empresas a las cuales les resulta mucho más fácil importar un bien que a otras. A unas empresas les sale mucho más rápido el permiso que a otras. ¿Y eso por qué es? Por la coima, por el tráfico de influencias, por la oferta de tráfico de influencias, y son dineros que al final del día van a parar también en el narcotráfico, porque son gente que también responden a organizaciones delincuenciales. Entonces, ¿cuáles son las organizaciones que más dinero tienen? ¿Cuáles son las organizaciones que más fácil pueden pagar una coima? A una empresa que se gana honestamente el pan de cada día, le resulta difícil sacarse $20,000 del bolsillo, pero al narcotráfico no. Entonces, algo está pasando con la economía. Evidentemente, el narcotráfico está lavando dinero de una manera que no te das cuenta, de una manera que no tiene sentido, y eso se pasa por las narices del Estado, por las narices de la UAFE, del SDI, de la Contraloría General del Estado, de la SENAE, y nadie hace absolutamente nada. Entonces yo creo que ese es el principal problema. Luego hablamos de educación, luego hablamos de salud, porque lastimosamente las organizaciones criminales están en la compra y venta de suministros de salud en los hospitales públicos, en la compra y venta de suministros de educación pública, en la contratación pública de cualquier tipo de suministros de bienes o servicios, están en absolutamente todo. Entonces, cuando tú elimines esos elementos que son los que causan la inseguridad en el país, luego podremos hablar de lo otro. Mientras tanto, no. Mientras tanto, es simplemente es hablar de sueños, es hablar de cosas que no existen. Bueno, dentro del escenario postelectoral, independientemente de quién gane las elecciones en segunda vuelta, enfrentará una división del país, como ya habíamos hablado, que está polarizado. Pero, ¿qué estrategias podrían aplicarse para reconstruir este tejido social y generar esos consensos mínimos de gobernabilidad que son fundamentales para nuestro país? Yo creo que hoy en día, tal y como está conformada la Asamblea Nacional, es importante que la Asamblea empiece a hacer alianzas. Y mira, yo creo que las alianzas no son malas, tú no tienes por qué mitificar o por qué prácticamente satanizar las alianzas que pueden existir entre partidos políticos. Mientras esas alianzas y esos acuerdos sean transparentes, sean honestos y o se enmarquen dentro del ordenamiento jurídico, todo está bien. Ahora, lo que van a pasar es dos cosas. La Asamblea tiene dos opciones. Una, o llegas a acuerdos entre bancadas, o dos, lo que ya ha pasado, los famosos camisetazos. Y ahí veremos quién tiene más para comprar asambleístas, ¿no? ¿Quién puede hacer que el otro se pase a su bando de una manera más eficiente para poder sacar lo que el país necesita hoy en día? Bueno, Aldrin, muchas gracias. Ha sido un conversatorio bastante interesante dentro de este podcast. Estamos preocupados por nuestro país. A través de estos espacios académicos podemos generar un debate, sobre todo un diálogo en el que nos podamos aterrizar de cuáles son las problemáticas. Hay muchas cosas que conversar, pero ante el tiempo que está un poco reducido en el tema de tu agenda, pues hemos compartido un tiempo y hemos podido llegar a algunas conclusiones. Te quiero agradecer, no se olviden de seguir este podcast en Academia Debate Sociedad a través del canal de YouTube y Spotify, como también a través de las redes sociales de LinkedIn, X, también TikTok, Instagram y Facebook. No se lo pierdan, muy pronto estará disponible en todas las plataformas. Muchas gracias por contar con tu presencia y hasta una próxima oportunidad. Dejo tus palabras finales. Gracias, mi querido amigo. Siempre es un placer estar contigo. Este espacio siempre me ha gustado mucho. Me parece que es interesante todo el debate que se hace acá, la,
el hecho de siempre abordar de una manera multidisciplinaria todos los problemas que suceden en el país, me parece que es algo que le hace falta al país, el hecho de debatir, el hecho de que la academia también debata y que la sociedad también debata los problemas y más que nada pues conozca lo que está sucediendo. Yo te agradezco mucho por la invitación y pues nos veremos en una próxima ocasión. Ya, perfecto. Muchas gracias, Aldrin. Hasta una próxima oportunidad. Esto es la Academia de Debate Sociedad, un podcast en nueva temporada 2025. Espero que disfruten y que sea de gran provecho para todos.